Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mariana Victoria de Braganza. Ella fue una infanta portuguesa que se acabaría convirtiendo en infanta de España por matrimonio, fundando así junto a su marido la rama familiar de los Borbón Braganza. Pero pese a ser muy bien aceptada en la corte española, esta infanta se convirtió en el blanco de su cuñada María Luisa de Parma, convirtiéndose en la víctima de algunas de las intrigas palaciegas de dicha reina. Esta biografía es realizada por petición de Mariana, Irene Azuaje, Nicolás Barreiro y tu patrón. Mariana Victoria Josefa Francisca Javier de Paula Antonieta Juana Domingas Gabriela de Braganza nació el 15 de diciembre de 1768 en el Palacio de Queluz, en Portugal. Fue hija de la reina María I de Portugal y del esposo de esta, el rey Pedro III de Portugal. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Mariana Victoria la cuarta de sus vástagos. La niña recibió su nombre en honor a su abuela materna, la reina viuda Mariana Victoria de Borbón. La infanta pronto sería descrita como una muchacha muy hermosa y de notable altura, siendo descrita como bonita, alta, de tez pálida, rubia y de ojos azules. Según contaban sus contemporáneos, Mariana Victoria había heredado la apariencia y el porte de la casa Habsburgo, de la cual descendía de manera directa por parte de María Ana de Austria, que también había sido reina consorte de Portugal, descendiendo de esta por partida doble, siendo dicha reina su abuela por vía paterna y su bisabuela por vía materna. En el año 1777 falleció su abuelo, el rey José I de Portugal, convirtiéndose así sus padres en los nuevos reyes de dicho reino. Su madre, la reina María I de Portugal, quería establecer una serie de alianzas con la corona española. Por esa razón, envió a la abuela de la niña, la reina viuda Mariana Victoria de Borbón, a la corte española, para que ésta negociase personalmente tales alianzas con su propio hermano, el rey Carlos III de España. Con motivo de esas alianzas se sellaron 2 nuevos compromisos reales, el de la infanta Mariana Victoria de Braganza con el infante Gabriel de Borbón y el del infante Juan, el futuro Juan VI de Portugal, con la infanta española Carlota Joaquina de Borbón. Aquellos compromisos entre parientes serían con la intención de fortalecer aún más las alianzas y los lazos familiares entre ambas coronas. El 12 de abril de 1785 se hizo la boda por poderes entre los infantes Mariana Victoria y Gabriel de Borbón en el Palacio Ducal de Villaviçosa, y tras celebrarse esta ceremonia, la joven emprendió su viaje hacia tierras españolas. Los prometidos se verían por primera vez cuando el séquito de la infanta llegó al palacio de Aranjuez, conociéndose instantes antes de pasar por el altar, celebrándose su boda oficial el 23 de mayo de aquel mismo año. Para entonces, ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y él 33. Pese a la diferencia de edad que existía entre ambos cónyuges, aquel matrimonio resultaría ser feliz y se mostrarían como una pareja muy unida. Los recién casados pasaron su luna de miel en aquel mismo palacio en el que se casaron, y a los pocos meses de celebrarse su boda, la infanta se quedó embarazada. Alumbraron en el año 1786 al primer hijo de la pareja,
un niño llamado Pedro Carlos, el cual sería el primer miembro de la casa Borbón-Braganza. El matrimonio se instaló por un tiempo en la corte madrileña, donde la infanta sería muy bien tratada por su suegro, el rey Carlos III de España, recibiendo un trato muy especial por haberse casado con el hijo favorito de dicho monarca. Pero esto pronto levantó las envidias de su cuñada, la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, quien no recibiría el mismo trato que la infanta portuguesa, al ser una mujer demasiado alegre e intrigante. Así que dicha princesa tendría en el punto de mira a la infanta, convirtiéndose Mariana Victoria en una de las víctimas de las intrigas palaciegas que inició su cuñada, María Luisa, dentro de la corte madrileña. Ante esta situación, su marido, el infante Gabriel, pidió permiso a su padre rey para abandonar la corte española y poder instalarse en un pequeño palacio conocido como la Casita del Príncipe, en el Escorial, viviendo así el matrimonio alejados de la corte y de su odiada cuñada. Pese a vivir lejos de la corte madrileña, los infantes seguirían viéndose salpicados por algunas de las tramas de su cuñada, la princesa María Luisa, pero aún así el matrimonio conseguiría vivir bajo una relativa tranquilidad en su pequeño palacio, donde se mostraron muy felices y enamorados. En el año 1787, la infanta alumbró una niña que se llamó María Carlota, pero ésta falleció a los pocos días de nacer. Mariana Victoria pronto se volvería a quedar embarazada de su tercer hijo, pero durante la etapa final de su embarazo, la infanta enfermó de viruela. El 28 de octubre de 1788 nació el último hijo del matrimonio, un niño llamado Carlos José Antonio, pero para entonces la infanta ya se encontraba muy enferma y falleció a los pocos días después de producirse el parto, muriendo el 2 de noviembre de 1788 a los 19 años de edad. Su hijo recién nacido, Carlos José, acabaría desarrollando la misma enfermedad que su madre, nada más llegar al mundo, falleciendo pocos días después que su progenitora. Ambas muertes serían muy dolorosas para su marido Gabriel, el cual también se había contagiado de viruela y acabaría falleciendo tan solo 21 días después que su amada esposa. Ante el fallecimiento de la pareja, su hijo mayor, Pedro Carlos, fue criado en la corte portuguesa y daría continuidad a la casa Borbón-Braganza. Los restos mortales de Mariana Victoria descansan en el Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. Mariana Victoria fue una infanta portuguesa que sería entregada en matrimonio solo con la intención de fortalecer las alianzas y los lazos familiares que ya compartían la corona portuguesa y la española, siendo casada con uno de sus primos, el infante Gabriel, siendo esta clase de matrimonios muy habituales por aquel entonces, ya que sus antepasados habían estado casándose entre parientes desde hace ya unas cuantas generaciones y arrastraban una gran endogamia, especialmente la Casa Braganza. Mariana Victoria llegaría a ser muy querida en tierras españolas por su suegro, el rey Carlos III, y por su marido, el infante Gabriel. Llegan a mantener con este un matrimonio feliz y enamorado. Pero su paso por la corte española no solo sería felicidad y un camino de rosas, debido a que la infanta se convirtió en el blanco de su intrigante y manipuladora cuñada, la famosa reina María Luisa de Parma, huyendo hacia los infantes de la corte para intentar salvarse de las intrigas palaciegas de su odiada cuñada. Mariana Victoria no pudo disfrutar por demasiado tiempo ni de su matrimonio ni de sus hijos, debido a que falleció a causa de la viruela tras alumbrar a su tercer hijo,
pero al menos su hijo mayor consiguió dar continuidad a la rama Borbón-Braganza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mariana Victoria de Braganza. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras víctimas de las intrigas palaciegas que llevaría a cabo la reina María Luisa de Parma. Y con esto me despido. Hasta la próxima.